por computadora. Ahí está. Hola Camila, buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted, profe? Bien también. Pegaría a dormir más ahora con este clima. Pero hay que aprender. Sí. Vamos a esperarle un poquito a tus compañeros porque parece que estás vos solita o alguien más ya está en línea. Ya están unos cuantos. Bueno, buen día chicos. La próxima semana ya es el examen. Sí, profe. Estudien mucho ya este fin de semana. Hoy vamos a terminar la unidad 2, que es la evolución de la economía a través del tiempo. La última vez nos quedamos en mercantilismo. Bueno, creo que ya vamos a arrancar. Bueno, vamos a arrancar porque ya tenemos algunos minutos de grabación para no perder tanto tiempo. ¿Está bien?
Voy a ir repasando un poco lo que dimos la clase pasada, así ya para poder continuar y así estamos esperando para que todos estén en línea. Como les había dicho, la economía se vuelve ciencia a través del tiempo, pero tuvo sus inicios, muchos ya inclusive en épocas primitivas, ¿verdad? Que ya buscaron la forma para alimentarse, ya sea a través de la caza, la recolección de frutos, pero son ya actividades económicas para subsistir, ¿verdad? Pero donde realmente las actividades económicas son más organizadas, ¿verdad? Tienen una mejor organización. Toda esta organización, bueno, lo realizan los romanos y los griegos, ¿verdad? Los griegos, vamos a repasar un poco acá. Ellos basaron su economía, no sé si se acuerdan, principalmente en la agricultura, el pastoreo y también el comercio marítimo. ¿Por qué? Porque ellos, tenían el mar, ¿verdad? Que permitía la fertilidad de la tierra, ¿verdad? Para que sea apto para la agricultura y tanto para el pastoreo y también para el comercio marítimo e internacional. Muy bien, acá y aparecen los grandes filósofos, no eran economistas, pero dieron inicios, ¿verdad? A lo que es la economía, algunas ideas económicas, más bien eran políticos, filósofos. Roma, ustedes saben que Roma fue grande en su momento. Ellos más bien se caracterizaron por las conquistas, las continuas conquistas de tierra. Y que lo que ellos obtenían a través de estas conquistas eran grandes territorios, ¿verdad? Tierras en abundancia, y todo lo que estaba dentro de la tierra ya eran de ellos, ya sea animales, y las personas se volvían sus esclavos. Entonces ellos basaron su economía en la esclavitud de hombres, ¿verdad? En la tenencia de tierra. El que tenía mayor cantidad de tierra era prácticamente el más poderoso, ¿verdad? El más pudiente, y de la tenencia de animales. Entre Grecia y Roma, bueno, agricultura, pastoreo, ganadería, ¿verdad? Comercio marítimo, pero el centro de todas las actividades comerciales se realizaba en la ciudad de Roma. Acá tenemos a Jenofonte, es un griego, y ya tuvo, por ejemplo, obras como la helénica, la economía, ¿verdad? Después le tenemos a Platón, y con su estado ideal, acá está, según él, una sociedad tenía que estar compuesto por dirigentes, militares y artesanos. Dirigentes estaban conformados por los filósofos y los gobernantes, que él consideraba una raza de oro. Los militares encargados de la defensa de la nación, raza de plata, y los artesanos, que son agricultores y comerciantes, ellos consideraban una raza de bronce. Muy bien, después le tenemos a Aristóteles, ¿verdad? Acá con su obra principal, Oikonomicos, la política, la ética. Muy bien, estos son los representantes entonces de Grecia, grandes filósofos griegos. Y ya introdujeron temas económicos, ya diferenciaron, por ejemplo, ciencia de la economía y ciencia de la riqueza. ¿En qué consistía, verdad? La ciencia de la economía y la riqueza. La ciencia de la economía era para subsistir, ¿verdad? Y la ciencia de la riqueza ya es más o menos la opulencia, es el exceso. Acá tenemos, ciencia económica se ocupa de adquirir los recursos necesarios para la subsistencia, ya sea a través de la agricultura, la ganadería, la explotación de bosques. Ciencia y la riqueza tiene por objeto adquirir más de lo necesario, no es solamente para subsistir. Muy bien. Después en Roma,
Dice, la economía romana se basa en la agricultura y la ganadería, también como en Grecia. Inicialmente existe un incipiente comercio interior y exterior. En Roma se produce el empleo de los esclavos como factor de producción, es decir, quienes trabajaban entonces en la tierra y en la ganadería, los esclavos. La riqueza se basa en la posesión de tierras, esclavos y animales. Ya se desarrolla el sistema monetario, la actividad cambiaria y crediticia. Ya aparecen acá sistema monetario, sistema cambiario y los créditos. Ya tiene sus inicios entonces en Roma. Muy bien. Con la caída del Imperio Romano, entonces aparece una nueva era, la Edad Media. Bueno, más bien está conformado, los principales representantes de esta Edad Media son los patrísticas y escolásticas. Escolásticas representa a la Iglesia acá y su principal representante es Santo Tomás de Aquino. Bueno, ¿qué podemos decir de la era escolástica? Bueno, la intervención de la Iglesia en las actividades económicas. Al principio cambió muchas ideas. Se dejó de lado el comercio marítimo que floreció, eran épocas del Imperio Romano de Grecia. Y no le restó, y no es que dejó de ser importante, sino simplemente dejó un segundo plano el comercio, porque dice que el comercio en sí no era malo, sino simplemente que los abusos que se cometían en él. Asimismo, no estaban en contra del cobro de interés, que llamaban usura, también estaban en contra de los, ¿cómo es? El individualismo, la iniciativa privada. Ellos estaban en desacuerdo con eso porque dice que el más débil podía ser sometido por el más fuerte. O sea, ellos defendían mucho al consumidor. Así, ellos más bien se basaron en lo que es la tierra, la agricultura y algunos sectores, ¿verdad? De artesanos. Pero todos estos artesanos o toda la producción debía estar, se tenía que determinar, había corporativismos o grupos, ¿verdad? Que determinaban el precio, el salario, ¿verdad? La utilidad del artesano debía ser mínimo. ¿Por qué? Para no cometer abusos contra el consumidor. Entonces, lo positivo, entonces, ellos querían la igualdad, no, por ejemplo, que unos sean ricos y otros pobres. Defendían mucho al consumidor. La desventaja, que vivían pobremente, no dejó que floreciera otros sectores, por ejemplo, de la economía, como el comercio, la industria, prácticamente la agricultura, y la iniciativa o el individualismo siempre es importante, ¿verdad? Para poder progresar, y ellos estaban en contra de todo eso. Ya a finales de la Edad Media, para cuando ya aumenta la oferta global, la oferta de mano de obra, cuando ya creció la demografía, o sea, la cantidad de población, también aumenta la oferta de mano de obra. Al aumentar esto, ¿qué pasó? Aumentó la producción, entonces ya el comercio volvió a tomar auge, ya se formaron grandes ciudades, y es aquí donde aparece el sistema monetario moderno, prácticamente lo que utilizamos en la actualidad, el sistema crediticio, la división del trabajo. Ustedes saben qué es división del trabajo, ¿verdad? En una empresa determinada existen varios sectores y cada uno se especializa en su sector para poder rendir más y producir mejor, ¿verdad? Calidad, cantidad. Muy bien. Todo eso ya aparece a finales de la Edad Media, en época del feudalismo o escolásticos. Principal representante, Santo Tomás de Aquino. Luego hablamos de mercantilismo. Ustedes se acuerdan que aquí las grandes naciones consideraban que la única fuente de riqueza era la acumulación de metales preciosos. Más tenían metales preciosos y eran más ricos, ¿verdad? Entonces
tenían que tener una balanza positiva, es decir, exportar más que importar. Y todas las exportaciones tenían que cobrar en metales preciosos. Y asimismo evitar que haya mucha exportación, porque los otros países también podían exigir, ¿verdad?, el pago con metales preciosos. Entonces, ellos evitaban eso. Además, pero había mercantilismo casi en muchas naciones, en Alemania, vamos a ver, en Inglaterra, acá vemos, en Inglaterra lo llamaron comercialismo, en Alemania bullonismo, en España cameralismo y en Francia colbertismo. Bueno, ellos protegieron el inglés protegió el comercio y la agricultura. Para firmas de cartas de navegación que buscan promover el comercio. Más bien era el comercio, pero también tenían que dedicarse a algo para poder exportar. Se dedicaban a la agricultura. Y acá tenemos a sus principales representantes, William Petty, Thomas Moore, Jane Stewart, etc. El francés señaló que la tenencia de oro era un síntoma de riqueza en el Estado. Se desarrolló importantes industrias marítimas. Su máximo representante es Jean-Baptiste Colbert. Bueno, y acá tenemos otros autores. El mercantilismo español y portugués se diferencia de los demás países. ¿En qué se diferenciaban? Que ellos, más bien, ellos no tenían tanto sus exportaciones, sus metales preciosos, sino de la colonización de las tierras de América, ¿verdad? Creaban colonias con el objetivo de buscar oro y plata en las tierras conquistadas. Y el mercantilismo alemán llegó a constituir una disciplina académica con un contenido teórico e ideológico más formal que otras versiones del mercantilismo. Y su representante más destacado fue Owen. Muy bien, hasta ahí vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Profe. Bueno, ahora vamos a empezar con la escuela fisiócrata. Muy bien. Hubo reacciones. El mercantilismo no se preocupó tanto por los sectores económicos, ya sea agricultura, bueno, más bien el único objetivo de ellos era el Estado, el poder del Estado. Entonces, en la opulencia, ¿verdad? Como decía uno de los filósofos, ciencia de la riqueza, en la riqueza ellos se basaron. Entonces, ya a finales del siglo XVIII, entre XIX, si no estoy equivocada, surge la escuela liberal, que es una reacción al mercantilismo. Ustedes ven que siempre hay reacción ante un pensamiento y van surgiendo nuevas escuelas y nuevos pensamientos económicos. Aparece la escuela fisiócrata. Ahora, la escuela liberal, ¿en qué se basaba? La escuela liberal se basaba en el individualismo y la libertad de comercio. Ellos pensaban que una orden natural, ¿verdad?, como es la actividad económica, debe ser regida por leyes naturales y no por leyes artificiales. O sea, la intervención del Estado para ellos era una orden artificial, que dice que de por sí las actividades van a ir acomodándose naturalmente. Así como yo una vez les expliqué, ¿verdad?, la oferta y la demanda, ¿verdad? Que va a haber un momento en que va a haber un equilibrio entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada, o entre el precio, ¿verdad? Se va determinando solo el precio de mercado, que es algo natural y que solamente las leyes naturales pueden regir, y no tiene que intervenir el Estado. Eso decían los fisiócratas. ¿Qué significa? Bueno, ahora la escuela liberal se crea en Francia y se llama escuela fisiócrata, y otra escuela en Inglaterra que se va a llamar escuela clásica. Pero acá, por ejemplo, los fisiócratas, ¿qué significa fisiocracia? Gobierno de la naturaleza.
Ellos piensan que la agricultura es la fuente de riqueza, no los metales preciosos. Pero ellos consideraban que solamente aquellos sectores que se dedicaban a la agricultura eran, o sea, tenían que ser atendidos y que todos los demás sectores eran estériles, que no servían. Eso pensaban los fisiócratas. Dice, el orden natural es el orden establecido por Dios para el bienestar de los hombres. Esta ley natural era necesariamente para el buen funcionamiento del sistema económico. Está asegurado sin la intervención del Estado. Entonces, actividad económica para ellos orden natural, es algo natural, que no debe tener intervención del Estado. Y forma en la que una acción puede adquirir riquezas. La primera es, dice, mediante la guerra, dice. Es el comercio es engañoso, y la tercera es la agricultura. Entonces, para los fisiócratas, la agricultura es la fuente principal de riquezas. Entonces, hay tres formas de adquirir riquezas según ellos: mediante la guerra, como hizo Roma, ¿verdad? Conquistando tierras, ganando esclavos, animales, tierras, todo. Es una forma de adquirir, ¿verdad? Que la segunda es el comercio, pero dice que es engañoso. Y la tercera opción es la agricultura, es la opción que ellos optan, la agricultura. Su principal representante, Francisco Quesney. Acá tenemos dos obras. Bueno, la principal obra es Tabla o Cuadro Económico. Y ahí determina las clases sociales: la clase productiva, relativamente productiva, y la clase improductiva. La única clase productiva para ellos es la de los agricultores. Dice, la tierra es la única fuente de riqueza y la agricultura es la que multiplica. Entonces, el principal representante es Francisco Quesney. Luego, paralelamente a la escuela fisiócrata, surge o nace también la escuela clásica. Dice, surge a fines del siglo XX en Inglaterra. ¿Cuáles son las características de la escuela clásica? El desarrollo de la revolución industrial, la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa. Temas fundamentales que hicieron que surja esta escuela clásica. Dice, difunde el liberalismo económico con la misma intervención del Estado. La libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa individual de la producción se define a la economía, no a la ciencia de la riqueza. Teoría de la distribución, habla de la división del trabajo, esquema principal del bienestar público. Acá, la escuela clásica, su principal representante es Adam Smith. Con la obra de Adam Smith, atiendan bien, es cuando la economía va a adquirir la jerarquía de ciencias con su obra, una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. Adam Smith, por ejemplo, basa muchas de sus teorías, utiliza las mismas teorías que los fisiócratas comparten. Pero hay un punto en que se diferencia de estos liberales fisiócratas, y en el punto que él se preocupa por todos los sectores de la economía. Para los fisiócratas, ¿cuál era el único fuente de riqueza? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el La único? naturaleza, profe. Sí, la agricultura. Solamente era la agricultura. Es decir, otros sectores, otros artesanos, el comercio, la industria, todos para ellos eran estériles. En cambio, para Adam Smith no. Dice que todos son fuentes de riquezas, no solamente los que se dedican a la agricultura.
Esa es la pequeña diferencia. Comparte muchas teorías, pero la diferencia está en eso. Dice, el trabajo es la fuente generadora de riqueza y su división ayuda a aumentar la productividad. Él considera que el trabajo, entonces el trabajo pues ya sea en la agricultura, ya sea en el comercio, ya sea en la industria, el trabajo en sí es fuente generadora de riqueza. Y la división del trabajo aumenta la productividad. Es lo que le estaba diciendo. Si en una fábrica, no sé, de zapatería, ¿verdad? Si uno solo de repente va a cortar, va a coser, va a armar el zapato, entonces a lo mejor no sabe hacer bien el armado, le sale mejor esto, y no va a hacer con excelencia su trabajo. En cambio, si se hace la división del trabajo, se contratan cortadores exclusivos para cortar, armadores para armar el zapato, después aparadores para la costura, ¿verdad? Del zapato. Entonces realizan mejor y van a producir más. Entonces esa era la teoría principal de Adam Smith. El trabajo, principal fuente de riqueza, y la división del trabajo es para aumentar la productividad. Divide a la población en 3 clases sociales: los capitalistas, los trabajadores o asalariados y los terratenientes. Otro representante, bueno, entonces vamos a aclarar en qué coincidía Adam Smith con porque Adam Smith es el representante, ¿verdad?, de la escuela clásica. Tiene las mismas teorías que los fisiócratas, porque ambos consideran que el individuo dan prioridad al individualismo y a la libertad económica. Base fundamental, no intervención del Estado. Adam Smith es un poco más, digamos, un pensamiento, tiene algunas diferencias, ¿verdad? De repente no compartía la teoría de que la agricultura solamente era la única fuente de riqueza, que todos los sectores eran importantes. Él consideraba que el trabajo era la fuente de riqueza, ¿verdad? Y la división del trabajo, lo que ayuda a optimizar la productividad. Muy bien. Ahí ya tenemos en qué se parecen y en qué difieren. Y acá, por ejemplo, también él incluye un poco la intervención del Estado, pero no en más bien él piensa también que es orden natural, que el Estado no tiene que influir demasiado en las actividades económicas. Acá habla de libertad personal. Ustedes saben que libertad personal es, bueno, Daisy desea abrir una tienda de ropas, o Carmen quiere abrir una venta de, no sé, frutas y verduras. Entonces cada uno tiene la iniciativa privada, ¿verdad? La libertad personal, elegir qué quiere producir. Habla de propiedad privada, porque cuando estamos cuando el Estado es el único, no existe propiedad privada, ¿verdad? Todo es del Estado. Acá habla de propiedad privada. Cada quien podemos tener nuestro espacio privado. Y habla también de la iniciativa, ¿verdad? La iniciativa individual de la producción. Se define la economía como la ciencia de la riqueza. Acá ya define, ¿verdad?, la economía como ciencia. Entonces, Adam Smith es una de las figuras más importantes en la ciencia de la economía. Nunca olviden eso. Otro representante importante también es David Ricardo. Obra Principios de la Economía Política y Tributación. Habla de la ley de ventajas comparativas, habla de la teoría del valor, desarrolla de teorías sobre los bancos de emisión y teorías sobre la moneda. Acá tenemos a Tomás Malthus, otro representante importante de los clásicos. Acá tenemos su obra, Ensayo sobre el principio de la población
y principios de la economía política. Presenta una visión pesimista respecto al futuro del mundo. Así formula la ley de la población. Otros la denominan ley pesimista o simplemente ley de Malthus. Bueno. En la escuela liberal, entonces, ellos, los liberales, eran muy extremistas. Todo era orden natural, leyes naturales y no intervención del Estado. Prácticamente cero intervención del Estado. Entonces ellos se fueron a un punto extremo. Pero como muchas cosas, de repente habían problemas, muchos problemas sociales en la época. Había exceso de sobreproducción. Entonces había muchos problemas en las actividades económicas. Entonces llegaron a la conclusión de que sus teorías no decían la verdad. Entonces, ante esta situación aparecieron otros pensadores, a los que llamamos escuela socialista. Dice, surge a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, cuando comenzaron a manifestarse las deficiencias del capitalismo. Señala que la sociedad burguesa es la culpable de la miseria de las masas del pueblo. Se plantea la preponderancia del factor económico en todo hecho humano. Teoría de la plusvalía. Aquí aparece el principal representante. Los socialistas decían que no al individualismo y no a la libertad económica. El liberalismo llegó a un punto extremo, ¿verdad?, de no intervención, que no intervenga el Estado. El socialismo llega al otro extremo, intervención absoluta del Estado. Que todos los intereses individuales están subordinados al interés colectivo y el interés colectivo subordinado al poder del Estado. O sea, el Estado tiene que manejar todo, así como pasa en Cuba. Yo ya les había comentado cómo es Cuba, ¿verdad? Que es un país socialista, en donde un departamento central es el que determina qué, cómo y para quién producir. Y bueno, y entonces la idea es de Carlos Marx. Muy bien, dice, concentración de capitales, diferencias de clases. Plantea la lucha de clases entre la clase explotada y la clase explotadora. Siempre buscó la igualdad y esa diferencia es lo que le molestaba a Marx. Formula la teoría de la explotación o ley general de la acumulación capitalista. La existencia de estas clases sociales es consecuencia de la existencia de la propiedad privada de los medios de producción. O sea, piensa que toda esta diferencia de clase social que se formó durante el industrialismo, la época de las industrias, el comercio o durante la era capitalista es por la propiedad privada de los medios de producción. Piensa que todos los medios de producción tienen que ser del Estado y el Estado es el que tiene que manejarlo. Y aparece también el Capital y Manifiesto Comunista. Muy bien. Después, ya está terminando nuestro tiempo, entramos en la escuela keynesiana. Dice, surge a inicios del siglo XX como respuesta a la crisis económica mundial generada por el crack del 29. Bueno, en 1930, entonces Inglaterra y casi todos los países del mundo entraron en una gran depresión. Depresión significa, bueno, la economía tiene varios ciclos. Depresión es cuando está en el fondo, cuando hay una pobreza absoluta, ¿verdad? Después puede estar en la cima, que es el punto más alto donde puede llegar una economía, donde florece la economía. También está el ciclo de recesión, el ciclo de cuando uno va de la cima, va bajando, o de la depresión puede ir subiendo, ¿verdad? Son ciclos económicos y depresión es cuando está en el fondo, ¿verdad?
entonces hubo mucha pobreza, hubo mucho desempleo, entonces estaban pasando por una época, la época más difícil, ¿verdad? Entonces aquí aparece Keynes con su teoría del análisis del empleo, ¿verdad? Del dinero y del interés. ¿Y qué es lo que hizo Keynes para generalizar? Buscó el punto intermedio entre el liberalismo absoluto y el absolutismo del Estado. Los clásicos o los liberales, punto extremo. El socialismo, el otro extremo. Lo que Keynes hizo fue buscar el intermedio, ¿verdad? Buscar el intermedio, sí, no a un liberal extremo ni al socialismo extremo. Es que las actividades económicas se desarrollen, pero con una mínima intervención del Estado para que pueda poner orden, para que pueda poner sí o sí, que tenga que poner orden y así dirigir la actividad económica de la nación. Eso es lo que consideraba Keynes. Busca hacer frente a los eventos de depresión y desempleo. El incremento de la renta nacional del empleo, aumento de la demanda efectiva, aumentar la inversión. Acá está. Estos puntos lo que él consideraba como una terapia para salir de ese estado depresivo, ¿verdad? Mejorando la eficacia del capital, que estará a cargo del empresario, y rebajando los intereses, que estará a cargo del Estado, que el Estado tenía que controlar también al empresario para que no cometa sus abusos. Y su principal representante, John Maynard Keynes, dice, el Estado debe intervenir en materia económica, esbozo hipótesis sobre el pleno empleo y el desempleo, incorporación de la función de consumo, planteando así la ecuación de consumo, obra destacada, teoría general del empleo, el interés y el dinero. Entonces es con esta teoría que las naciones encontraron la terapia exacta para salir de esa depresión y del desempleo en que vivió en ese momento la era de la humanidad, ¿verdad? Entonces Keynes viene a ser uno de los representantes más importantes también de la ciencia económica, que logró, ¿verdad?, encontrar la terapia para todo el mal que le estaba azotando a la humanidad. Y es el equilibrio entre el capitalismo y el socialismo, que toda actividad económica debe tener libertad, pero debe tener la mínima intervención del Estado para que no haya abusos en él. Y acá terminamos, entonces, hoy en día podemos decir que ustedes se acuerdan de los sistemas económicos del que yo le hablé. ¿Cuáles son los 3 sistemas económicos que actualmente utilizan los países del mundo? A ver si se acuerdan. Uno era sistema capitalista, después Socialista, socialista mixto. y mixta, ¿verdad? Y esta mixta es prácticamente lo que propuso John Maynard Keynes. ¿Se entiende? Muy bien. Y acá vamos a terminar con lo que es la evolución de las actividades económicas a través del tiempo, ¿verdad? A través de la historia de la ciencia económica. ¿Cuándo surge la economía como ciencia? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué escuela? Con la escuela clásica, profe. Con la escuela clásica. ¿Y con la obra de quién? De Adam Smith. Adam Smith, nunca olviden. Adam Smith es el que convirtió a la economía en una ciencia. No podemos decir que Smith tuvo la verdad absoluta, ni tampoco Marx, ¿verdad? Y Keynes, cada uno, el aporte de cada uno fue importante, ¿verdad? Para la ciencia económica, porque hay verdad en cada pensamiento o en cada teoría, como tiene su pro y también tienen su contra, ¿verdad? Y son
principales representantes. ¿Por qué? Porque todos los países o todas las naciones o son capitalistas o liberales, ¿verdad? Como los clásicos, o son mixtos o son socialistas. Pero en la actualidad no existe un capitalismo extremo como fue el de los clásicos, porque siempre hay una mínima intervención del Estado. Por ejemplo, nuestro país es capitalista. Tenemos libertad en la economía, libertad económica, el individualismo, hay propiedad privada, todo lo que hablaron los clásicos, los liberales, ¿verdad? Pero con una mínima intervención del Estado. El Estado es importante porque tiene que poner las pautas, las reglas, para que no se cometan excesos ni abusos. ¿Se entiende? Ahora, el Estado socialista también tuvo su pro y tuvo su contra. No funcionó a la perfección tampoco porque generalmente los que viven ellos buscan siempre la igualdad económica. Pero esa igualdad no se basa, más bien todos son pobres. ¿Se entiende? Ninguno, ellos lo que consideran igualdad es todos son pobres por igual. Entonces, pero cada país determina qué sistema utiliza. Entonces, de todos estos pensamientos económicos surgieron lo que hoy son los tres sistemas económicos utilizados en la actualidad. Al principio eran capitalistas, ¿verdad? Pero con una moderada intervención del Estado, y el sistema socialista, que es solamente, absolutamente, dominio del Estado sobre las actividades económicas. Y hoy en día ya surge el mixto, ¿verdad? Habla de libertad económica, pero también un poquito más de intervención del Estado. ¿Preguntas? Ninguna pregunta. ¿Entendieron bien? Profe. Sí, te escucho. Sí. Con el tema de alzar los trabajos, ¿cómo sería? Porque yo, por ejemplo, tengo un trabajo retrasado supuestamente, pero vos luego no habilitaste para alzar esa vez, ¿te acuerdas? Sí. Que todos tuvimos problemas. Sí, pero no se preocupen por las actividades. Esos son puntos que se van a ir a sumar para el examen final. ¿Entienden? Yo les voy a pasar después con